La salvación pasa en un instante, ¿no? Pero la madurez espiritual debe demorar toda nuestra vida, ¿no? No debe decir, bueno, ya soy creyente y eso es todo. Y Dios habla en estos versículos sobre renovar nuestros mentes. Sobre la salvación, la Biblia dice que es como un instante. Por eso Jesús dijo que es un nuevo nacimiento. Yo no solamente en mi partido de nacimiento tengo la fecha que nací, yo tengo el minuto. Y así es la salvación. Pasa el momento que alguien decide, ya basta con el mundo, ya basta con el diablo, ahora cree en Cristo. No significa que esa persona cambie a ser perfecto, pero cambia de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Entonces, la verdad que estas prédicas son para ser muy prácticos. Hay algunas cosas que nosotros aprendemos y demora tiempo para poder aplicarlo, pero esto si se pone en práctica, cambiará mi vida. Estamos orando por el avivamiento y cambiará nuestras vidas. Como tener una vida cristiana abundante. Y la Biblia muchas veces habla de algunos temas. Estaba hablando con alguien sobre traducir la Biblia. Algunos misioneros que yo conozco en otras partes del mundo y tienen dificultad a veces hacer que la gente comprenda el mensaje que tiene. Porque la Biblia, a pesar que los niños ahí pueden entenderlo, tiene muchos conceptos no concretos. Tiene que ver como perdón. ¿Cómo explicas perdonar a alguien que no entiende el perdón? ¿Cómo entendés lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz cuando nos redimió? ¿Qué es lo que hizo ahí? Entonces hay muchos conceptos medio abstractos y por eso vamos a escudriñarlo y podemos pasar varias semanas mirando estos versículos. Vamos a leer Gálatas 2, 20 y 21. Ustedes leyeron ya 20. Y yo voy a leer 20, y si ustedes me acompañan en el versículo 21, vamos y seguimos juntos. Yo voy a leer Gálatas 2:20, y si ustedes me acompañan y leemos 21 juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces leímos eso la semana pasada. Voy a ahora mencionar, mientras que pasamos esto, porque hoy no lo voy a enseñar, no desecho, no como dijimos la semana pasada, no desprecio la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, bien dicho, si podríamos ser justos o bien con Dios por obedecer la ley, entonces ¿qué dice ahí? De más murió Cristo. Entonces Cristo murió en vano. Y lo que está diciendo Pablo, si obedecer la ley sería suficiente para ser salvo, Cristo murió en vano. Si yo en la fuerza de mi carne podría vivir una vida digna sin pecado, ¿para qué Cristo? Todas las religiones enseñan la misma cosa. Algunas religiones, y existen acá en Salto, dicen que si haces estas 5 cosas, puedes estar bien con Dios. Hay otra que dice que si haces estas 7 cosas, puedes estar bien con Dios. Hay otro que dice, hay 10 cosas, 10 pasos que tienes que cumplir, y después puedes estar bien con Dios. Cristo dice, Pablo dice, por medio del Espíritu Santo acá dice, si por la ley fuese la justicia, si por obedecer unas leyes, reglas, por hacer unas obras, podría ser justo con Dios, entonces Cristo murió en vano. La persona que cree que puede estar justo con Dios por obedecer tal y tal mandamientos, no necesita a Cristo. Es realmente lo que Pablo está diciendo. Son como los fariseos, que no necesitaban a Cristo, ellos se autoproclamaban justos. Entonces el punto que miramos la semana pasada fue esto, parece medio de desánimo, pero que reafirmaron nuestra inutilidad. Y Pablo lo que estaba diciendo, que nosotros leímos, con Cristo estoy justamente crucificado. Yo tengo que admitir, y yo le expliqué a este hombre domingo, creo que es salvo. Yo hablé con él una hora antes, varias semanas atrás, y hablé con él ahí en la feria, y yo le dije, el primer punto, miramos por los Romanos capítulo 3, y yo digo, hasta que la persona no confía y no cree que es un pecador, no necesita a Cristo.
Si esa persona no reconoce su necesidad, su pecaminosidad, entonces no necesita a Dios. ¿Para qué? Si está viviendo bien sin Dios. Y Pablo acá está diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado. Estoy diciendo que Pablo está diciendo, hay algo en mí, hay un cuerpo en mí, hay una naturaleza en mí que tiene que morir, que no vale la pena estar vivo. Y entonces eso es lo que miramos la semana pasada, y ahora tomamos un paso para adelante. El próximo es reconocer nuestra nueva identidad. Entonces, una vez que conocemos, ¿sabes que yo necesito a Cristo? Yo no lo puedo hacer sin Él. Tomo el próximo paso y yo tengo una nueva identidad. Una cosa, ustedes conocen Yo estoy muy agradecido por organizaciones como Remar y Alcohólicos Anónimos que tienen sus maneras de ayudar a la gente. Pero hay una cosa que, por ejemplo, que no está bien en ese Alcohólico Anónimo que dicen, ¿cómo se introducen? Mi nombre es Marco, yo soy un alcohólico. Así se introducen todos, ¿no? Ahí en el grupito. Y a mí no me gusta eso porque yo sí soy en Cristo, ya no soy lo que era, ¿no? Yo puede ser que era todo tipo de cosas malas antes. Yo soy un hijo de Dios. Y yo tengo que vivir como un hijo de Dios. Y a pesar que lo que hice anterior fue malo y Dios me puede perdonar y yo debo tomar esos pasos de fe y decir, yo no soy lo que era. Yo no soy lo que era. Entonces es importantísimo aprovechar nuestra nueva identidad en Cristo. Y por eso Pablo dice, y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Entonces eso es un clave y eso es uno de los claves que quiero establecer hoy. Donde fuimos crucificados con Cristo, nuestros miembros subordinados ya no están obligados a someterse. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Antes de ser salvo, tenías una naturaleza pecaminosa, no tenías otra. Entonces, ¿qué hacías? Obedecías tu carne, obedecías el mundo. Y ahora Pablo que está diciendo, ahora no estás abajo de esa autoridad. La Biblia llama a la persona no incrédula un hijo del mundo, un hijo del diablo. Y todo lo que pasa cuando una persona recibe a Cristo es cambio de autoridad. Y ya dicen, no más. No más. Yo ahora tengo otra autoridad. Y entonces eso es lo que el cristiano debe hacer, es reconocer que yo no soy la persona que era antes. Y yo tengo que obedecer a mi nuevo amo, a mi Señor. Mi último Señor no era uno bueno. No quiero vivir abajo de Él más. Yo quiero vivir abajo de Cristo. Y entonces, el cristiano ahora no está obligado a vivir eso. Somos recreados en la imagen de Cristo. Estoy hablando a cristianos. Si no eres cristiano, esto es específicamente hablando a cristianos. Nuestro miembro se siente ahora instruido por la palabra de verdad y del Espíritu de verdad, y nosotros nos sometemos al nuevo amo, a Cristo. Y así que como Dios dice que quiere que vivamos, el Espíritu de Dios que ha vivificado tu espíritu, ahora te guiará y te conducirá a la verdad. Salmos 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El mundo no puede tener eso. El mundo no está guiado por Dios. Y el incrédulo no está guiado por Dios. Pero el cristiano que reconoce, yo tengo una nueva identidad. Reconoce y admite y recibe eso de su Padre, su nuevo amo, del Señor. En nuestro pasaje se hace referencia a la sumisión a este líder interior, porque ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo ahora mora adentro del cristiano, una cosa que el incrédulo no lo tiene. Y entonces ahora adentro de nosotros tenemos algo impresionante, Dios mismo mora dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos un amigo cercano que puede guiarnos, como dice ahí, y nosotros tenemos esa decisión diaria y varias veces al día, voy a obedecer a mi pastor, al buen pastor, bien dicho, voy a obedecer a Cristo, voy a obedecer a ese líder adentro de mí. Y esa es la manifestación de nuestra nueva creación en Cristo. Ya no estamos obligados a someternos al cuerpo del pecado, en cambio se nos da la oportunidad de rendirnos en sumisión al Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Hay cosas que me gustaba oír antes que no me gustan más, porque Dios me cambió. Hay cosas que me gustaba tomar, yo no quiero tomarlos más, no me gusta. Hay cosas que me gustaba mirar porque Dios me hizo eso, pero eso no pudo pasar
si yo no decía Dios, tu voluntad no la mía? Porque al principio el pecado tienta, ¿no? Me alegra el testimonio que dio Daniel hoy. Era algo muy lindo que me animó. Pero si yo le digo a ustedes, ¿saben lo que oí de Daniel? Todos ustedes están así, ¿no? ¿Quién no le gusta un chisme? Bien dicho, la carne de quién no le gusta un chisme, ¿no? Hablar mal de alguien otro, oír alguna mala noticia de alguien otro. Entonces, yo tengo que hacer la decisión. Yo no quiero que mi carne me guíe. Y yo no tengo nada malo que decir de Daniel. Le usé porque sé que no le inclusive me ofender si hago eso. Pero entonces, yo tengo una decisión diaria que voy a decir, yo no voy a vivir así. Yo voy a dejar que Dios me cambie y realmente voy a ser cambiado. Entonces, las cosas que a lo mejor antes me gustaba oír, mirar, tocar, yo no quiero más. Porque tengo una nueva identidad y tengo que reconocer que dentro de mí tengo ese líder que debo obedecer. Ya no estamos obligados a someternos al cuerpo del pecado, como Pablo lo llama. En cambio, se nos da la oportunidad de rendirnos en sumisión al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no tenemos que trabajar. Esto es un clave de la vida cristiana que yo creo que la mayoría no comprenden. Gloria a Dios que ustedes están en la iglesia. Pero sabes que yo sé lo que es vivir la cristiandad en la fuerza de mi carne. Y es decir, ¿sabes? Yo no quiero hacer eso, pero tengo que hacerlo. Y tener una actitud mala en las cosas. Pero si yo creo que Dios es bueno, si yo creo que Dios dice que Él es la fuente de gozo, de alegría, que Él quiere todo lo bueno para mí, si yo me sujeto a Él, ¿lo va a hacer mejor para mí? Hasta si al principio no me gusta, sí que es. Y entonces la vida cristiana no es, tengo que hacer esto, bueno, voy a hacer esto porque debo hacerlo, voy a callarme porque debo callarme, voy a hablar porque debo hablar. Pero es una actitud de, Dios, ¿qué quieres de mí? Yo te confío, ayúdame, Señor. No me da gana hacer lo que quieres de mí. No me da gana, mi carne no lo quiere. Ayúdame, no quiero hacer esto, no. Ayúdame, Dios. Y Dios nos da la fuerza y la gracia para hacer esas cosas. Dios nos está guiando por sendas de justicia y lo está haciendo por causa de su nombre. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que Dios quiere para mí y Dios lo que hace encima para mí. Tenemos un versículo precioso aquí, 2 Corintios 5:17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La cristiandad es tan distinto a toda la religión del mundo. Dios cambia la alma, lleva algo sucio y lo hace limpio. Cambia una persona completamente. Y entonces la persona tiene que reconocer que hubo un cambio. No es como antes cuando eras un incrédulo. No es como las religiones de este mundo que dicen, bueno, hacé estas cosas, cumplí con ellas y tal vez puedes estar bien con Dios. No es, yo ya soy un hijo de Dios, Él me salvó y porque soy un hijo de Dios, yo voy a someterme a Él porque le amo. Yo como amo a mis chicos, le amo tanto, nunca van a parar de ser mis chicos. Bueno, si eres un hijo de Dios, Dios te ama. A pesar que a veces podemos actuar de necio, disculpe, pero imagino que todos nosotros tenemos remordimiento por algunas cosas que hemos hecho. Pero Él te mira y te dice, te quiero. Yo me impresiona cuál es la misericordia de Dios. Fíjese de Jesús mismo. ¿Te imaginas el tiempo más difícil en tu vida que todos tus amigos te abandonen? Todos. Hasta tu madre no fue para sepultarte. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo a Pedro que le abandonó? No le dijo, ¿cómo me hiciste? No dijo nada de eso. ¿Me amas? ¡Wow! ¡Qué paciencia! Y a Judas, que vino a traicionarle, le dijo, amigo. Entonces, reconociendo eso, tengo esa certeza que yo soy un hijo de Dios. Yo creo que eso es tan importante. Una persona primeramente tiene que conocer, yo soy una nueva criatura. Ninguno me puede hacer dudar eso. Yo creo lo que Cristo hizo por mí. Yo acepté ese don que Él me dio. Y si yo recibo ese don, yo entonces tengo que decir, bueno, yo no soy
el hijo del diablo que era antes. No soy el hijo del mundo que era antes, que todos éramos. No había solamente uno que nació justo. Y él murió por mí, murió por ustedes. Entonces, para ser un poco teológico, algunos que argumentan este pasaje y dicen que este pasaje habla de la ley, de la gracia, pero yo no creo, porque el contexto ahí, Pablo está hablando de su cuerpo, de sus pecados, y él dijo, yo dejo las cosas del pasado, ahora soy una nueva criatura. Entonces, yo creo que acá está hablando de la nueva criatura. El antiguo pacto del hombre haciendo el trabajo ha pasado. Entonces, ¿qué hacía el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, los primeros sacrificios, vemos Caín y Abel. Ellos Abel admitía su pecaminosidad con ofrecer un cordero. Noé, cuando salió del arca, ya reconocía, Señor, yo no merezco, nosotros no merecemos esta misericordia. Y ofreció holocausto para decir, la muerte, yo merezco esa muerte, gracias Señor por su misericordia. Y por todo el Antiguo Testamento, tal y tal pecado, más de 300 diferentes reglas que se tenía que cumplir. Y para estar bien con Dios ibas al templo, primero al tabernáculo, después al templo, y hacías un sacrificio para demostrar, ¿sabes qué? Como dice el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y yo entonces merezco la muerte. Pero Señor, temporariamente acepta este becerro, acepta este cordero, acepta estas palomas inocentes que no merecen la muerte. Pero por favor, acepta este sacrificio por mí. Yo merezco estar en ese altar, yo merezco morir. Y por todo el Antiguo Testamento, hasta que Juan el Bautista dijo, mira, el cordero de Dios. Y entonces Cristo tomó el lugar de cualquiera que reciba a Él. Entonces, no solamente nos salva de una eternidad de miseria, del infierno, pero nos salva aquí y ahora del poder del pecado. Pero yo primeramente tengo que aprovechar y decir, no, yo soy hijo de Dios. Y yo cuando sé quién es mi papá, yo entonces sé los derechos que tiene un hijo de ese papá, ¿no? Como yo muchas veces digo, en mi casa, mis chicos pueden comer lo que quieren, ¿no? Bueno, casi todo lo que quieren, pero van a la heladera, van a la cocina y comen, porque es la casa de ellos, ¿no? Y entonces, los chicos del barrio no es que entran en mi casa y sacan de la heladera, y ustedes tampoco, ¿no? Pero como ser un hijo, te dan algunos derechos. Mis chicos no están esperando, papá, ¿puedo comer algo? No, se van y comen, ¿no? Porque tienen ese derecho. Y entonces un hijo de Dios también tiene algunos derechos, pero primeramente tiene que afirmar eso, y saber eso, y admitir eso. Sería necio si alguno de nuestros chicos nos digan, papá, ¿puedo entrar y comer? Sí, por supuesto. Papá, ¿puedo una manzana? Pero si siempre están, por ejemplo, las manzanas ahí, sí, llevamos manzana. No tiene que preguntar todos los días, una vez que sabe. Pero si sos un hijo de Dios, de que afirmar eso y olvidarte del pacto del trabajo. Y mira, todo el mundo, y Dios nunca quiso, Dios sabe que ninguno podría cumplir la ley. Vemos eso con Israel, siempre lo quebraban, siempre había rebelión entre ellos. Y entonces ellos esperaban un cordero perfecto, que vino el Señor Jesucristo. ¿Qué hacen las religiones de este mundo? La misma cosa. Si haces estas cosas, entonces y eso pensaban los fariseos también. Ay, nosotros estamos bien por nuestras tradiciones. Nosotros estamos bien por nuestra religión, en vez de confiar en ese mismo venidero Cristo que vino. Pero algunos creían en él, algunos sí. Entonces, el hombre en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el hombre trabajaba para estar bien con Dios. Y entonces ahí es la actitud de hacer el esfuerzo. Bueno, voy a tratar de ser una mejor persona. Voy a tratar de vivir mejor. Voy a tratar de abandonar cualquier vicio que tuve. Voy a tratar más fuerte hasta que cuando no quiera. Pero eso no es la cristiandad. La cristiandad es estar sujeto, es tener una actitud de estar sujeto a Dios. ¿Dios qué quieres de mí? Él dice que el yugo de Él es fácil, ¿lo crees? Yo lo creo. Entonces, si yo tengo esa actitud de Dios, ¿qué quieres de mí? Yo quiero que tengas tu voluntad en mi vida, entonces Dios me puede usar.
Y hay una cosa mala. Nosotros, todos acá que conocemos algo de la Biblia, decimos que la justificación, la salvación es por la gracia. ¿Cómo se define la gracia? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, sí. ¿Algo más? Es cierto, ciertísimo. Amor inmerecido, también es un amor divino, entonces es un regalo, es lo que es. Y un regalo no merecido también, en ese sentido. Entonces todos acá creemos que la salvación es por, como dice la Biblia, por la gracia. Es un amor de Dios inmerecido. Nosotros no lo merecemos, pero lo dio igual, no quiere. Él vino para salvar a pecadores, no justos, a pecadores. Y entonces todos creemos eso. Dios salva por la fe, Dios salva por la gracia. Pero hay una actitud entre cristianos a veces que piensan, bueno, ya soy salvo, ok, voy a ir a la iglesia, voy a ir a ganar almas, voy a hacer esto y esto. Y ya piensan que la vida del cristiano es un cargo. Y no me malentiendas. Si sos un hijo de Dios, debes estar ocupándote, haciendo lo que Él quiera para ti. Pero la vida del cristiano no es como todas las religiones de este mundo que dicen hacer tal y tal cosa. Yo a veces tengo gente que me piden. Yo tuve a alguien hace unos meses atrás que me pidió para venir a bautizarse. Y yo digo, muy bien, vamos a hablar de la salvación. Bueno, no querían hablar de la salvación, querían mojarse nomás. Bueno, en la Biblia la salvación viene antes de bautizarte. Entonces hay gente que tiene esta idea, yo voy a hacer algo religioso para estar bien con Dios. Si yo me mojo, voy a estar bien con Dios. Y entonces eso no es cristiandad. Cristiandad es Dios, ¿qué quieres de mí? Y tal vez es bautizarte. No estoy menospreciando el bautismo, pero nosotros tenemos que tener una actitud que Dios trabaja en mí. Yo sé que no puedo hacer nada para hacer o merecer la salvación. Yo también sé que no puedo hacer nada para madurar cristianamente. La única cosa que yo puedo hacer es la cosa que yo hice cuando pedí que me salves. Dios, acá está mi vida. ¿Qué quieres que haga? Yo te confío. Yo te necesito. Y a lo mejor Dios te dice, a lo mejor Dios le dijo esta tarde, ven a la iglesia. Yo soy la iglesia, hermano. Vaya a la iglesia, hijo, hija. Yo te voy a ayudar. Sé que estás cansado, yo te voy a ayudar. A lo mejor te diga, ¿sabes qué? Ese vecino tuyo que tiene una actitud tan terrible, dale un folleto. Decirle buen día, decirle que le querés. Decirle algo amable. Y vas a decir, ¿en serio, Dios? ¿Debo hacer eso? Sí, hazlo. Te voy a ayudar. Entonces, eso es la cristiandad. Es no solamente hace esto, no hagas esto, hace esto. Yo creo mucho en la santidad. Yo creo que una persona cristiana debe vivir una vida completamente distinta al mundo. Pero yo creo que también un cristiano debe hablar con su padre. ¿Sí? ¿Qué querés de mí? Señor, yo no sé qué hacer. Pero yo sí te necesito. Ayúdame hoy. Yo quiero glorificarte. Yo quiero que me uses. Y por eso somos una nueva criatura. Porque decimos, ya basta con como yo viví. Ya basta con lo que me daba alegría antes. Yo tengo un nuevo gozo. Yo tengo una nueva vida. La muerte de Cristo pagó nuestra pena y la resurrección de Cristo nos liberó del poder del pecado. Entonces, nosotros estábamos hablando el jueves pasado, ¿qué es lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz? Y yo creo que no comprendemos realmente todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y todo lo que tenemos y que podemos aprovechar por lo que Él hizo. Pero esa es una de las cosas, el pecado no tiene poder sobre mí más, porque tengo un nuevo Padre. Imagínate que algún chico te golpea a tu chico enfrente de ti. ¿Sabes lo que yo iba a hacer como papá? ¿Qué te parece de tu Padre Celestial? Él te quiere. Él te quiere. Y Él quiere lo mejor para ti. Y te ama. Y si nosotros solamente decimos, Señor, quiero que me uses, quiero tu voluntad en mi vida, Él va a ser ese buen Padre que necesitamos.
Jesús dijo, si permanecéis en mí, en Juan 15:7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces nosotros si estamos sujetos a la voluntad de Él, Él va a cumplir su voluntad. Y yo voy a estar gozoso, porque si mi voluntad es la de Dios, porque Él es más sabio. ¿Hay alguien aquí que es más sabio que Dios? Dios es más sabio que nosotros, es abundante en todo lo que tiene, es omnipotente. Entonces si Él quiere lo mejor para mí, si yo le obedezco a Él, siempre voy a estar bien, ¿no? Y entonces Él dice, si yo pido algo, después de que Él cambie mi vida, yo de todos mis deseos encima. Es como decir, si cooperas conmigo, las cosas sucederán para tu beneficio. Es lo que Jesús estaba diciendo ahí en Juan capítulo 15. Está dispuesto a liderar, entonces Dios está dispuesto a guiarnos. Está completamente a favor de guiarnos. Él quiere hacer eso. ¿Te imaginas? Jesús guió a esos discípulos por años, viajando a diferentes lugares, de un sentido no sabían dónde iban a terminar a veces, pero Él les guiaba, estaba seguro que ellos tendrían todo lo que necesitan para vivir de día a día. Y entonces, Él no nos obliga a seguir a Él. Sabes que si el día de mañana decís, o si hoy decís, yo no quiero hacer lo que Dios quiere para mí, o si tenés una buena costumbre y decís, yo no voy a hacer más, Dios no te va a obligar a seguirte. Igual que no va a obligar al perdido, al mundo, a ser salvo. Él ama la libertad, ¿no? Él nos ama, pero Él me ama tanto y ama la libertad que me permite elegir y vivir con las consecuencias. Hasta si esas consecuencias me llevan al infierno, Él va a respetar eso, a pesar que nos ama y quisiera salvar a cualquiera. Pero Él va a respetar eso. Bueno, una persona cristiana que ya sabe que va rumbo al cielo, también Él no le va a obligar a vivir digno. Ustedes conocen, a lo mejor ustedes están pensando, ¿sabes que hay otros cristianos que yo sé que deben estar acá y no están? Dios es amor, ¿no? Y tiene una gracia y misericordia con nosotros, pero Él está dispuesto a guiarnos. Y si sabes que su voz te está llamando, debemos seguirle a Él, ¿no? Entonces es un privilegio ser un cristiano. Cuando entendemos el sistema, la gestión de Dios y entendemos mejor quiénes somos y la intención que Él tiene para usarnos, y hablamos de eso en otras semanas también. Entonces, la transformación. Hablamos un poco en otras semanas de cómo Dios nos quiere, palabra bíblica que usa es transformar, renovar. Bueno, transformar significa metamorfosearse. Entonces el cambiar de carácter, el cambiar de naturaleza, de condición, eso es lo que significa la transformación, y eso es lo que Dios quiere para mí, lo que Dios hace en el momento que nos salva. Y entonces nosotros nos podemos cambiar, pero Dios quiere que cambiemos para lo bien. Cuando Dios transforma nuestra mente, empezamos a entender quiénes somos realmente en Cristo. Nuestra identidad en Cristo se experimenta personalmente. Esta posición, la posición de estar sujeto a Él, eso debe experimentar ese cambio. Y yo recuerdo cuando qué dulce era. Mi hija aceptó el Señor en su niñez y ¿cuántos minutos pasaron? No sé si pasó una hora. Y le preguntó a mi esposa, porque, ¿sabes qué? Estuvo en la iglesia toda su vida y aceptó a Cristo en su niñez, y después de unos minutos le preguntó a Tricia, mamá, ¿me viste crecer ya? Porque ella ya sabía eso, que un cristiano debe madurar, debe haber un cambio, ¿no? Y una niña en su inocencia vio y sabía alguna cosa que muchos adultos no reconocen. Cristo nos cambia. Pero nuestra parte es sujetarnos a ese cambio. Igual que fue para la salvación, Dios sálvame. Dios no va a salvar a ninguno que no está con la actitud que es un pecador y lo necesita. Igualmente, Dios no puede guiar al cristiano que nos diga, Dios, ¿qué quieres de mí? Nosotros nos sentimos mal cuando vemos a alguien. Josefina tuvo una amiga años atrás y tenía una enfermedad donde no crecía esta chica. Y nos da pena por eso, ¿no? Pero qué pena es cuando hay un cristiano con 10, 20, 30 años
de madurez. Y no, se ve como un adulto, pero tal vez estás, y yo digo esto con compasión, a veces estás hablando con un adulto, pero es un niño, una niña. Entonces habla con compasión con la gente, porque a pesar que decís, ¿por qué pensás así? ¿Por qué actuás así? Bueno, porque estás hablando con un niño. Yo conozco varios hombres, 70, 80 años, y no se han convertido a Cristo, a pesar que alguien ha compartido el Evangelio con ellos, porque en su niñez un cristiano le lastimó. Entonces, estás hablando con un adulto, con un hombre, pero de otro sentido estás hablando con un chico de 8 años, un chico de 12 años. Yo leí un testimonio hoy de un hombre, Luis, la mamá de él falleció con cáncer a los 13 años. Entonces a los 13 años él se convirtió a un ateo. Bueno, no convirtió, nunca fue cristiano antes de eso, a pesar de crecer en un hogar cristiano. Y entonces hablar con ese hombre, no estabas hablando, a pesar que era un hombre importante, un profesor, estabas hablando con un chico de 13 años, realmente, porque algo le pasó en ese momento. Y entonces nosotros tenemos que tener una actitud de saber que somos una nueva criatura y queremos conocer que podemos experimentar ese metamorfosis, esa transformación. El propósito de Dios para que nos veamos bien es que nosotros podamos ver bien el proceso. En otras palabras, nosotros glorificamos a Dios, hacemos que se vea bien. Eso es lo que significa glorificar. Glorificar es hacer algo verse bien. Si yo glorifico algo, yo digo, ay, mira eso, mira qué bueno es, qué fantástico es. Entonces, nuestro propósito es glorificar a Él, y hacemos eso cuando dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y aquí hay un clave, aquí voy a explicar la diferencia de lo que cree el mundo comparado a lo que enseña la Biblia. El mundo enseña que lo más importante es lo que haces. Y cuando haces algo, eso demuestra lo que crees. Pero dice, si te convertás de cierta manera, estás dando una idea de un sistema de creencias. Si eres un bebedor, entonces crees que beber es un comportamiento aceptable, hablando de adicciones, por ejemplo. Si fumas marihuana o fumas salas, entonces crees que no hay nada malo en el consumo de drogas. Si vives inmoralmente, entonces no crees en la importancia de la pureza moral. Si criticas a los demás, estás demostrando que crees que no hay nada de malo en dar malos informes. Ese es el sistema del mundo. El comportamiento determina la creencia. Dios, sin embargo, ha creado un sistema de gestión diferente. Yo creo, y yo he oído un buen predicador decirlo, su teología o lo que ustedes creen sobre Dios es la cosa más importante, porque eso va a determinar todo. Si yo realmente lo creo, que Dios es omnipotente, si Dios es bueno, entonces yo voy a hacer lo que le glorifica a Él y lo que Él desea para mí. Entonces, su sistema nos enseña que la creencia debe determinar comportamiento. Y así es la salvación, ¿no? Dios nos dice, bueno, primeramente, lavate bien, pará de fumar, pará de usar malas palabras y después puedes ser salvo. No, Dios no dice eso. Dice, ven a mí. Y Él va a recibir cualquiera que venga a Él, no importa cuánto de pecaminoso es, pero necesita una decisión, un momento de arrepentimiento, un momento de fe, y ahí Dios nos salva. Y después, ¿qué hace? Él después desea cambiarnos. Pero ¿qué dice el mundo? No sé si ustedes se recuerdan de Nelson, que vino acá por meses. Bueno, él dijo, yo fui a tal y tal iglesia y ellos me dijeron que no podía venir si no me bautizaba. ¿Yo tengo que bautizarme para venir acá? No, ven acá. Obviamente soy un pastor bautista, creo que bautizar es importante, pero no voy a obligarle a alguien que se moje, y más si no quiere hacerlo. Ustedes conocen a Felipe, creo que no querían que Felipe vaya de vuelta más a la iglesia donde él iba si no venía en traje, ¿no? Algo así. Bueno, Dios no funciona así. Obviamente, yo creo que un cristiano tiene una manera de comportarse, pero nosotros recibimos a la gente como son. Dios recibe a la gente como son. Y esperamos que Dios después cambie algo adentro. El mundo no funciona así. Entonces,
lo que tú crees primeramente y eso después va a cambiar todo. Entonces, no, el error del mundo y el error de su carne es decir, yo quiero hacer esto, yo quiero esforzarme, quiero hacer tal cosa, y Dios dice, no es así, mi yugo es fácil. Dime que lo que quiero de ti hace eso, yo te voy a dar la fuerza para hacerlo. Mundo de diferencia de la religión y lo que enseña Cristo. Pensamos de una manera. Si una mujer joven de la noche, una ramera, por decirlo así, fue presentada a un rey y se enamorara con él, podrías pensar que eso es algo extraño, ¿no? Y si ese rey posteriormente se enamoró de esa ramera, podrías pensar que eso también es muy extraño, ¿no? Pero si esos dos candidatos poco probables para el amor se casaran y se mudaron a su castillo real, ¿vos crees que esa mujer va a continuar con su prostitución? No. No sé si entienden la historia. Si una mujer que vive una vida feísima se casa con ese rey, bueno, ya no va a vivir como vivía antes, ¿no? Puede vivir una vida digna. Deja eso para atrás. ¿Qué nosotros pensaríamos de una mujer que quisiera ir de vuelta a eso después de estar casado con un rey, por ejemplo? Sería terrible. Bueno, igual, cuando Dios nos cambia, dejamos todo lo profano a un lado, porque su posición cambió. Bueno, igualmente con el cristiano. Es lo mismo para ti y para ustedes. Hemos sido adoptados, dice Romanos. Somos hijos del Rey de Reyes. Eso nos hace realeza en su reino celestial, donde Jesús está preparando un lugar para nosotros. Ha estado trabajando en ello durante más de 2000 años. Si Él puede crear el esplendor del universo en 6 días literales, imagínate la maravilla del cielo que Él está preparando para nosotros. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando fallamos de entender nuestra nueva identidad en Cristo, perdemos el enfoque en cómo caminar en victoria. No se nos exige tanto que hagamos el bien como si nos rendimos a su dirección. Si nosotros cooperamos, obedecemos a Dios, es para nuestro bien. Cuando estamos dispuestos a que Él nos guíe, sea nuestro líder,